Buenos días, te saluda el profesor Dan Álvarez. Bienvenidos a los cursos virtuales de Historia del Perú que trae el Colegio Genes para la comodidad de sus hogares para ustedes, alumnos de tercero de secundaria. Muy bien, jóvenes. Continuamos con nuestros temas. ¿Sí? Habíamos mencionado en las anteriores clases, recuerda las rebeliones indígenas, ¿no? Motivado por las reformas borbónicas. Y estos movimientos de protesta, de rebelión, ¿no? Generarían algunos cambios, o sea, consecuencias como la creación de la Real Audiencia en el Cusco, ¿no? Cambiar los corregimientos por intendencias, pero no era suficiente para la convulsión social o el descontento que había generado las reformas borbónicas, ¿sí? Y ya la inestabilidad, tanto sea política y social, era muy compleja. Por ende, estas protestas, estas rebeliones van a tomar un carácter más fuerte, ¿no? Y van a comenzar los pensamientos para una independencia, para un cambio radical, ¿sí? Entonces, hay que recordar, jóvenes, que antes de tomar la acción, primero, ojo, todo está en el pensamiento, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una independencia, primero también tiene que haber una ideología, ¿no? Por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de ese tema, ¿no? Nos vamos a centrar en los precursores de la independencia, ¿sí? Muy bien. Vamos al concepto, jóvenes. Recuerden, ¿a qué llamamos en sí un precursor, no? Tenemos que entender, jóvenes, que un precursor es aquella persona, recuerda, que va a impulsar ideológicamente, o sea, a través de su pensamiento, ¿qué cosa? Pensamientos o luchas para conseguir la independencia, ¿no? Hay que recordar, por favor, ese concepto, ¿sí? Profe, ¿y de dónde surgieron estos pensamientos de independencia? Recuerda que pensamiento motivaba a generar un cambio político, económico y social, ¿no? Que los gobiernos monárquicos ya estaban desfasados, que tenía que haber una separación de poderes. Recuerda, todo surge a través de la ilustración, ¿no? No hay que olvidar eso, ¿sí? Muy bien. Estos precursores jóvenes se van a dividir en dos facciones, o mejor dicho, los podemos agrupar en dos facciones. Los primeros serían los precursores separatistas. ¿Qué propuesta lanzarán estos personajes? Recuerda, para ellos el solución a los problemas de gobierno era que América tenía que separarse del dominio español, ¿no? En otras palabras, los territorios americanos sí tenían que autogobernarse, ya no depender absolutamente de la metrópoli, o sea, de España, ¿sí? Que sería, en conclusión, un cambio radical, ¿sí? Muy bien, vamos ahora con algunos precursores separatistas. Es Antonio Nariño, recuerda, precursor colombiano. Este señor va a difundir las ideas de un suceso clave a nivel de la historia universal, ¿no? Nos referimos a la Revolución Francesa. Recuerden, jóvenes, ¿y cómo lo va a difundir? Va a traducir, recuerden, chicos, ojo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Es más, recuerden que Antonio Nariño, jóvenes, es un personaje clave en la historia de Colombia, considerado un padre de la patria en ese lugar. Incluso recuerda que el Palacio de Gobierno colombiano lleva el nombre de la Casa de Nariño, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora, jóvenes, con otro precursor, en este caso venezolano. Nos referimos a Francisco de Miranda, ¿sí? Recuerden, jóvenes, él participó en la independencia de las 13 colonias. También participó incluso en la Revolución Francesa, ¿no? Siendo un soldado más, era una persona muy activa en estos cambios sociales. Entonces, con mucha más razón, ¿no? Él va a querer también copiar, homologar estos cambios en el territorio de América, ¿no? Para ser preciso, la zona de Venezuela, ¿sí?
él, jóvenes, va a fundar la logia. Recuerda que estas logias son grupos secretos que buscaban la independencia en diversos territorios, ¿sí? Recuerden, logia se llamaba la Gran Reunión Americana, ¿sí? Van a existir muchas logias en este contexto, ¿sí? Recuerda que la idea que sean secretas eran porque muchas de ellas buscaban la independencia, ¿no? Cosa que obviamente las autoridades monárquicas no van a permitir, ¿no? Y recuerda que incluso se habla que muchos personajes históricos van a formar parte de estas logias, especialmente de los masones. Ahí tenemos a San Martín, tenemos a Bolívar, ¿no? Entre otros personajes más de la historia de América y también del Perú, ¿sí? Muy bien. No hay que olvidar, jóvenes, también que estas logias siempre van a mezclar no solamente ideas científicas, también van a, se puede decir, matizarlo con algunas ideas ocultistas, por ahí bastante ligadas a la parte de la también astrología incluso, ¿no? Pero bueno, ya corresponde a otro campo eso, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, vamos a cómo este personaje también va a apoyar, a ayudar lo que es el pensamiento independentista. Traduciendo, recuerda la Carta a los Españoles Americanos, un documento muy importante que inspirará a los criollos a buscar su independencia, no depender de la metrópoli, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con lo siguiente, ¿sí? Siguiente precursor, tenemos ahí a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Hemos hablado de un venezolano, ¿no? De un colombiano, ¿no? Ahora nos tocaría hablar de un precursor peruano, ¿no? En este caso, porque en ese momento, ojo, a pesar de que todavía no se independizaban, el territorio como tal se llamaba, recuerda, el Virreinato del Perú. Así que cabe este término. Muy bien, pero este personaje perteneció a una orden religiosa, recuerden, jóvenes, era jesuita. ¿Qué había pasado con los jesuitas en las reformas borbónicas? Rápidamente te acuerdas, fácil, profe, fueron expulsados, así es, ¿no? En 1767. Esto generó, aparte del descontento, ¿no? En este personaje, que tenga que viajar a Europa. Él visitará, jóvenes, Italia, Inglaterra, Francia. Ya de por sí, ser jesuita había accedido a un tipo de educación diferente, ¿no? Ilustrada, y cuando llega a Europa, mucho más overpotencia este pensamiento, madura y pues genera lo que es un pensamiento independentista o separatista, ¿sí? Muy bien, no olvidar eso, por favor. Vamos ahora a otro personaje, otro precursor peruano. Nos referimos a José Faustino Sánchez Carrión, ¿sí? Este personaje era un precursor, recuerda, también fue militar y un político muy activo, ¿no? En la historia del Perú, ¿sí? Él va a fundar su periódico, la famosa Abeja Republicana, ¿no? Que criticaba bastante a sus opositores políticos, pero la política, y lo vemos desde el tiempo de los romanos jóvenes, había muchas pugnas de poder, ¿no? Incluso también había, ojo, algunas persecuciones y terminaban en asesinato. Para que sus enemigos políticos no supieran que él es el autor, siempre sus escritos él lo firmaba con un seudónimo. Ese apelativo seudónimo era el famoso Solitario de Sayán, ¿no? Que más, jóvenes? Recuerda que él va a difundir fuertemente las ideas de una república peruana, ¿no? Mientras que se estaba luchando por la independencia, recuerda que había un debate qué tipo de gobierno iba a haber en el Perú, ¿no? Muchos gobiernos optaron por una república, algunos por una monarquía constitucional, entonces había un debate. En cambio, este personaje optaba más, recuerda, por una república, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con otro personaje, José de la Riva Agüero Sánchez Boquete, personaje importante también, precursor militar, ¿sí? Y un político también muy activo. Su obra será Las 28 causas para la independencia de América, ¿no? Justifica, argumenta de manera espectacular, ¿no? Por qué se debería dar la independencia, la monarquía, un sistema obsoleto, acabado, ¿no? Lo corroboró la Revolución Francesa,
¿sí? Entonces tenía que haber un cambio también en América, ¿sí? Jóvenes, este personaje se convertirá más adelante en el primer presidente del Perú, ¿no? Lamentablemente no fue por elecciones, fue por la verdad, una convulsión política. Él dará un golpe de Estado, ¿no? Y se convertirá en el primer presidente del Perú. Y bueno, lamentablemente el Perú comienza mal, ¿no? Y como dicen, lo que empieza mal también termina mal, ¿no? Entonces nacemos en una convulsión, entonces entendemos por qué la historia del Perú también es muy turbulenta, ¿no? Otra cosita también que no debemos olvidar, jóvenes, es que muchos de sus biógrafos critican el pensamiento de José de la Agüero, ¿no? A pesar de ser una persona ilustrada, era muy despectivo con la clase indígena, ¿no? Los consideraba seres, recuerdo, personas que no tenían un pensamiento, ¿ok? Mayor, ¿no? Que no se podían autogobernar, que no deberían tener derechos, por ende, pues serían los criollos, o incluso tal vez algunos mestizos, los únicos encargados de tener derechos, ¿no? La verdad, en conclusión, tenía un pensamiento racista, lamentablemente, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a hablar, jóvenes, de otro tipo de precursores que no eran tan radicales como los que hemos mencionado, ¿sí? A propósito, no te olvides, no son los únicos, hay un gran cúmulo de precursores. Recuerda que a nivel general, toda persona en este contexto que impulsaba o daba un pensamiento para la independencia era considerado un precursor. Profe, y otro precursor por ahí, Francisco Javier Luna Pizarro, puedes también incluirlo ahí, que fue maestro de este personaje, ¿sí? Muy bien, continuamos, jóvenes. Vamos ahora a los precursores reformistas. No hay que olvidar esto, chicos. Recuerda, su propuesta política para cambiar el mal gobierno era con una mayor participación del grupo de los criollos. Como ellos fueron marginados, recuerda, por las reformas borbónicas, entonces la única manera que ellos pues puedan cambiar, ¿no?, el mal gobierno era con su participación, ¿no? Aquí vamos a ver a los siguientes personajes. Toribio Rodríguez de Mendoza, recuerda, precursor peruano, ¿sí? Él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Remontamos nuevamente qué pasó y luego de la expulsión de los jesuitas. Hubo un vacío educacional, recuerda, ¿no? Esto generó que se cree algunas instituciones. En este caso se crea el Real Convictorio de San Carlos y tuvo como rector a este gran precursor, ¿sí? Recuerden, jóvenes, que el Real Convictorio de San Carlos será catalogado también como la cuna de la Ilustración en el Perú, o la cuna de los movimientos independentistas, ¿no?, en el Perú. ¿Por qué? Ya que en este lugar llegarán los pensamientos propios de la Ilustración, ¿no? Él va a renovar el sistema educativo, ¿no? El señor Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y esto generará pues que mucha gente que estudie en este lugar pues claramente se incline más por la independencia, ¿no? Muchos de los precursores y más adelante próceres, ya vamos a explicar qué es ese término, recuerda, estudiaron en el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Uno de los tantos, mencionamos al señor Hipólito Unanue, ¿no?, que ya vamos a mencionar, y también incluso el hijo de un virrey, ¿sí?, que más adelante se convertirá en el primer jefe de Estado de Chile. y nos referimos al señor Bernardo O'Higgins, ¿sí? Muy bien, jóvenes, debido a esto, ya que él era el encargado de toda esta institución, recuerda, será llamado también el maestro de los próceres, ¿sí? Profe, ¿y qué es un prócer? Recuerda, cuando estos personajes o algunas personas ya tenían un pensamiento claro de independencia y ya tomaban las armas, ¿sí?, ya eran catalogados como próceres, no te olvides. Ah, profe, entonces sencillo, cuando es precursor, mayormente son ideas, ¿no? Pero cuando ya toma acción, se le llama prócer, ¿no? Recuerda que su objetivo es la independencia. Pero ojo, estos personajes, recuerda, empezaron siendo reformistas, o sea,
no querían separarse de España, no te olvides, solamente, ojo, que cambien algunos gobernantes, ¿sí? Muy bien, Hipólito Unanue, jóvenes, otro precursor reformista peruano, recuerden, él va a fundar la Escuela de Medicina San Fernando, él propone al virrey Abascal cambios muy fuertes en el sistema de salud, ¿sí? La verdad, muchas cosas se mejoraron debido a sus peticiones, ¿no? Se crea incluso el primer cementerio de Lima, se promueven prácticas como una mayor higiene en las operaciones, ¿no? Que los médicos no solamente se dediquen a conocer la teoría, sino también se enseñe la práctica en las instituciones educativas, ¿no? Para la formación de estos médicos, ¿no? Entonces, esto va a ser importante y vital para que mejore la medicina en el Perú, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Luego también él sería uno de los fundadores de la Sociedad Amantes del País, ¿no? Hay que recordar que se llama Sociedad Amantes del País. Algunos textos lo colocan como Sociedad de Amantes. Da a entender que estos se quieren, personajes se quieren mucho y lo peor es que todos eran varones. Así que no hay que confundirnos, por favor, en el término, ¿no? ¿Qué buscaba Hipólito Unanue y esta sociedad amantes del país, jóvenes? Impulsar todo tipo de conocimiento, ¿sí? Eran personas, la verdad, muy capacitadas, no solamente en el ámbito de la medicina, y nos referimos a Hipólito Unanue, él también sabía de historia, de geografía, de economía, era una persona muy leída, ¿no? Y ese conocimiento no debería de quedar en una simple conversación, se debería formar un grupo para incentivar, ¿no? Y aquí es gracias a esta sociedad de amantes del país donde surgirían los primeros pensamientos sobre peruanidad. Profe, ¿cómo así? Porque ellos estudiarían, ¿no? La riqueza del Perú, bueno, del virreinato del Perú en ese momento, ¿no? Oye, a pesar de que nosotros no vivimos en España, ¿no? Porque recuerda que son criollos, y decían, pero en esta zona donde hemos crecido, pues hay animales únicos, hay una flora, pero también importante, ¿no? Mira los accidentes geográficos, es único, esto no ves en Europa, ¿no? Todas estas cositas hicieron que ellos se sintieran importantes y quisieran a conocer, ¿no? Entonces incrementa el sentido de pertenencia al lugar donde tú naces, ese cariño, esa estima, ¿no? Todo esto se debe a este grupo, pero ellos también dijeron, oye, no todo debe quedar, digamos, en palabras, en conversaciones, también debemos difundirlo, ¿no? Y para eso se crea el Mercurio Peruano, este periódico, ¿no? O esta revista, ¿sí? Que cada cierto tiempo publicaba algunas cositas, como te digo, sobre la historia del Perú, la geografía, la economía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay una obrita del señor, recuerda Hipólito Unanue, que se llama La idea general del Perú, ¿no? También es importante esa obrita, recuerda, no solamente sabía de medicina, diferentes temas, pero su especialidad, pues, era la medicina, ¿sí? Muy bien, recuerda que hay una estatua de este personaje, ¿ok? En la Escuela de Medicina San Fernando, hoy, pues, la Facultad de Medicina de San Marcos. Sí, no hay que olvidar eso. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a otro precursor reformista. Ah, algo adicional, jóvenes. Antes que me olvide, recuerden que Hipólito Unanue era una persona tan capacitada en todos los campos que incluso va a ser ministro de Hacienda, que hoy en día significa ministro de Economía del gobierno de San Martín, del protectorado. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con José Baquijano y Carrillo. ¿Sí? Recuerda también, precursor peruano, miembro también de este grupo tan selecto de la sociedad amantes del país, de ahí deduzco una persona muy capacitada, muy leída, ¿no? Él dará una especie de discurso que se llamará el elogio, ¿sí? ¿A quién se dará este elogio? Al virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? Él pensó en mucha gente que era algún tipo de oda, de alabanza, ¿no? Pero no fue así, todo lo contrario, fue una burla, fue una sátira, ¿no? Incluso fue amonestado por eso, obviamente no le enviaron a la cárcel porque era una persona también con poder económico, ¿no? Pero la amonestación se le puso, ¿sí? Recuerda que esa obra se le llama también el discurso laudatorio, ¿sí?
por esa supuesta alabanza que al final terminó siendo una sátira, ¿no? En otras palabras, recuerda que le dijo de que a este virrey sí seguía oprimiendo a la población, en algún momento iba a haber una gran rebelión, ¿no? Muy bien, vamos ahora con Vicente Morales Duárez, jóvenes. Recuerden que Vicente Morales Duárez, sí que algunos lo conocen porque es una avenida muy popular en la parte del Callao, del Cercado de Lima, de San Martín, ¿no? No solamente es una avenida, jóvenes, es un precursor que, recuerden, fue considerado el primer abogado de Lima por la Universidad Mayor de San Marcos. Y es más, el Colegio de Abogados da un premio que lleva el nombre de Premio Vicente Morales Duárez. Así que no es cualquier personaje, ¿sí? También participó en la Sociedad Amantes del País, ¿no? Nuevamente deduzco, una persona muy capacitada, muy leída, ¿sí? Y llegó a ser presidente, y eso lo vamos a ver en la próxima clase a detalle, de las Cortes de Cádiz, ¿sí? Una institución eventual en España, pero con mucha importancia, y que un personaje del virreinato del Perú lo asuma, pues no era cualquiera, ¿sí? No era cualquiera este personaje. Lamentablemente, su presidencia duró muy poco porque fallecerá a las horas de recibir la noticia, ¿sí? Pero no quita toda su trayectoria, ¿sí? Que realizó. Otro precursor reformista es el señor Fray Calixto San José, recuerden, Tupac Inca, ¿sí? Este personaje, jóvenes, es considerado el primer precursor reformista del Perú incluso, ¿sí? Este personaje, dicen jóvenes, que va a juntar el, todas sus riquezas para poder tener un viaje, para hacer un viaje a España. Él va a redactar un documento y quiere llevárselo directamente al rey. ¿Para qué? Para que el rey sepa qué es lo que está sucediendo en sus territorios en América, el pésimo gobierno que están llevando, ¿no? Y que él haga un cambio. ¿Te das cuenta, no? Ese pensamiento de que pues solamente hay que cambiar algunas cosas, ¿no? No todo el sistema respetaba al rey, mira, incluso se gastó todo su dinero, y recuerda que en esas épocas hacer un viaje en barco era sumamente caro, ¿no? Muy bien, jóvenes, hay muchas críticas a los precursores reformistas, recuerda, porque ellos no querían separarse de España al inicio, ¿no? En especial las críticas se van a centrar en Hipólito Unanue, ¿no? Porque siempre él se va a moldar a los gobiernos de turno, pero entendemos también que es parte del proceso histórico, ¿no? Y también de la madurez política de cada personaje, ¿sí? Muchos de ellos, de ser reformistas, pasarán más adelante a ser separatistas. Se darán cuenta, ¿no? Que España, recuerda, pues ya no podía dominarlos más, ¿no? Era algo evidente. Claro, tal vez empezaron siendo reformistas porque muchos cambios no les afectó tanto como a otros sectores sociales, pero al final se dieron cuenta que era inminente ese cambio, ¿sí? Muy bien, chicos, como un pequeño apéndice o plus, recuerden que todos estos pensamientos impulsarán muchas rebeliones, pero ahora lideradas por criollos. Estos criollos buscarán propiamente la independencia, ¿sí? Vamos a mencionar a 4 personajes que son muy básicos. Primero tenemos a Francisco de Sela, que se va a rebelar en Tacna, y esto se llama el primer grito de Tacna en 1811. Aprovecha que en la zona del Río de la Plata, ¿sí? Se crea una junta de gobierno que busca independencia. Él quiere levantarse y también, levantarse en el sentido de independizar su zona y también acoplarlo a la rebelión, ¿no? Del Río de la Plata. Lamentablemente no funciona, es derrotado rápidamente, ¿sí? Muy bien, luego tenemos la rebelión de los indios guamalíes en Huánuco, ¿sí? Aquí vamos a ver el personaje de Juan José Crespo y Castillo. También se va a levantar, busca independencia, lamentablemente es derrotado por José González Prada, ¿sí? Que muchos no saben por ahí, él es el padre del gran escritor Manuel González Prada,
¿sí? Su padre apoyaba a la cuestión realista. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Será derrotado Juan José Crespo y Castillo, lamentablemente, ya que su rebelión tuvo un corte muy severo porque muchos campesinos se unieron y peninsulares o españoles realistas que veían rápidamente eran asesinados. Cuando lo capturaron a Juan José Crespo y Castillo, recuerden, fue ejecutado al instante. ¿Sí? A diferencia de Cela, que sí lo perdonaron y lo exiliaron, ¿no? Se va del Perú para nunca más volver. Luego tenemos al segundo grito de Tacna, jóvenes. En este caso va a estar el señor Enrique Pallardelli, ¿no? Jóvenes, su rebelión va a ser efímera, también se da en 1813, ¿sí? Nuevamente aprovechó que en la zona de la Junta de Gobierno, recuerda, de Buenos Aires, ¿no? Del antiguo virreinato, el Río de la Plata, va a haber una idea de independizar también el Perú, ¿no? Él quiere unirse, lamentablemente es derrotado y no llega a más, ¿sí? De ahí nos damos cuenta de algo, jóvenes. Ya habían intentos que provenían de la zona, bueno, que hoy tú llamas Argentina, que antes se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, luego pasó a ser la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Ahí ya habían pensamientos de independizar al Perú, antes incluso de San Martín. Sí hay que recordar, entonces, lamentablemente no funcionaron, ¿no? Pero recuerda, antes de San Martín ya otros personajes intentaban independizar el Perú. Más adelante explicaremos el porqué en posteriores clases, ¿sí? Finalmente tenemos la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua que se dará en la Sierra Sur, ¿no? Entre los años, recuerden jóvenes, de 1814 y 1815, ¿sí? Van a haber diferentes etapas y nos centramos mayormente en la zona de Arequipa, donde se hará la batalla de Apacheta, donde ganará y lamentablemente será derrotado en la batalla de Humachiri. En esa batalla fallecerá también, mejor dicho, será ejecutado uno de los más grandes también literatos del Perú, el señor Mariano Melgar, ¿no? Famoso por sus yarabíes, ¿sí? Lamentablemente muere porque él también quiso luchar a favor de la independencia del Perú, ¿no? También es ejecutado junto con Mateo Pumacahua y muchos nos acordaremos, profe, Mateo Pumacahua, este nombre me suena, claro, cuando hablamos de Tupac Amaru II, recuerda que él quiso derrotar, estaba a favor de la corona española, ahora en esta etapa está en contra, ¿no? Cómo cambias las cosas y para que veas cómo es la historia, también muere de la misma manera como muere Tupac Amaru II. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Jóvenes. Vamos ahora con la tarea. Recuerda, vas al tema 6 de tu libro, que es Los precursores, tema 6 de Historia del Perú, y vas a ir a la parte de Ahora hazlo tú. Ahí vas a marcar de la parte de Ahora hazlo tú, jóvenes, las siguientes preguntas. La pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 10 y la 11. Repito, de la parte de Ahora hazlo tú, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.